Vamos a comenzar la grabación. Y bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que ya conocen el proyecto, también a todos los que no lo conocen y les platico un poco de lo que trata. Microbe Journal Club MX trata de difundir la investigación que se hace en México acerca de las áreas de genética y ecología microbiana. Esto a partir de un espacio que brinda la oportunidad de los investigadores, estudiantes y de las diferentes áreas académicas que quieran presentar sus artículos de investigación publicados y discutirlo con la comunidad que trabaje en el área. El proyecto nació en base a que, aunque existen constantemente congresos, simposios acerca del tema, no son frecuentes ni constantes para la cantidad de información que se produce. Entonces, los invitamos a participar en el evento. Llevamos hasta este momento 2 temporadas. Esta es la segunda y las siguientes temporadas tenemos planeado invitar a personas de Latinoamérica, por lo tanto, ampliar el proyecto a otros lugares. Y bueno, antes de pasar a la presentación del proyecto, les quiero hacer un anuncio. Valerie de Anda está tratando de dar un curso pronto, bueno, ya lo tiene agendado, y están invitados a asistir. Aquí está la información y si quieren inscribirse, pues bueno, los invito a que visiten su Twitter y seguramente ahí encontrarán los links hacia la página de registro. Y bueno, hoy nos va a presentar Hugo Castellán Sánchez el tema de metagenómica viral de aguas hidrotermales. Los dejo con Hugo. Bueno, Diana los va a platicar con Hugo un poco y ahorita comenzamos. Ok, bueno, pues muchas gracias, Hugo, por aceptar estar aquí y presentarnos todo tu trabajo. El doctor Hugo Castellán Sánchez es químico farmacobiólogo, sí, ¿verdad? Por la UNAM. Es maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctor por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es investigador postdoctoral en CONACYT, en el Consorcio de Vigilancia Genómica. Él ha dado clases en la UAM y en la UACM y forma parte de la empresa Solaria Biodata. Su currículum realmente yo creo que lo que veo es que Hugo se ha especializado en virus, entonces tenemos aquí a un experto en virus desde la licenciatura hasta lo que hace actualmente y pues eso es todo. Hugo nos preparó como una presentación de su historia académica y pues sí nos gustaría escucharte, Hugo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que forman este proyecto por la invitación y por permitirme presentar parte del trabajo que he venido realizando. Y como les comentó Diana, inicialmente esta parte introductoria es hablar un poquito acerca de mi trayectoria académica. Y bueno, déjenme compartir la pantalla, a ver si la podemos ver. Ajá. Entonces, ahí ve la presentación. Sí. Sí, okay. Sí se ve. Bueno, entonces, bueno, como ya comentaron al inicio, pues les voy a platicar un poco de una parte de lo que realicé en el doctorado, porque mi doctorado, pues, tuve varios, digamos, como capítulos, proyectos que realicé dentro del doctorado, y la primera etapa fue hablar sobre estudiar a los virus dentro de las mentiras hidrotermales, pero antes de platicarles eso, pues sí, como les mencionó Diana, justo mi trayectoria académica sí ha sido desde la licenciatura, ha sido trabajar con virus. O sea, los descubrí casi al final de la carrera y fue algo que me gustó mucho. O sea, me gustó mucho estudiar este tipo de entidades biológicas porque pues son pues muy diferentes a otros tipos de entidades, ¿no? Entonces, como mencionó Diana, inicialmente yo estudié en la FES Cotitlán de la UNAM. Y creo que a diferencia de muchos de los compañeros, doctores investigadores,
que descubren su vocación muy jóvenes, desde muy niños. O sea, yo ya casi a final de la carrera, como que me di cuenta que quería hacer investigación. O sea, ya en el octavo, noveno semestre de la carrera fue que dije, quiero hacer investigación, y justamente en sexto semestre fue que me empezaron a interesar los virus, porque en ese momento estábamos viviendo otra pandemia, una de influenza H1N1. Y entonces yo en octavo semestre fue de que ir a hacer el servicio social, y justamente el servicio social lo hice en el IDRE, entonces, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, que estuve desde el octavo semestre hasta el noveno, y después hice un año la tesis. O sea, estuve trabajando haciendo mi servicio social y colaborando con ellos, porque justamente me llamó mucho la atención esto de los virus, porque eh, justo en la carrera teníamos poca orientación acerca de la biología molecular. Era muy, muy poco. O sea, mi carrera es química farmacéutico y era mucho de química, y de biología molecular realmente era muy poco, ¿no? Entonces llegué a un lugar, a un laboratorio de biología molecular, justo donde trabajaban con virus, y fue algo que fue relativamente, pues, nuevo para mí, y justamente hacer extracciones de ADN y trabajar con secuenciación masiva, porque justamente ahí fue donde empecé a trabajar con secuenciación masiva de datos, y con mi primer acercamiento a la bioinformática. O sea, justo en esa época, pues realmente creo que había ya pues gente que sabía bioinformática, pero justamente en esto de trabajar con virus y hacer evolución de virus era, y realmente era relativamente pocas personas en México. O sea, me refiero solamente a México, y de ahí fue como que enfrentarme a manejar datos y hacer la corrida de secuenciación, y después hacer los análisis informáticos. Y ahí fue cuando me topé con de que prácticamente yo no sabía bioinformática, yo no sabía pues ni bien usar Linux. Sí tenía acercamiento con Linux, siempre tuve como esa inclinación con las computadoras, desde muy niño. O sea, ya formateaba computadoras y eso, pero justo o sea, desde los 12 años yo me acuerdo que ya tenía mucha inclinación con las computadoras, pero justo con esto de trabajar en un servidor y en un clúster fue cuando estaba en la licenciatura. Entonces fue así que mi director de tesis me dijo, toma, ya acabaste tu corrida, pues ahora te toca analizarla. Y yo dije, ¿cómo la analizo? O sea, no sé que son puros archivos FASTQ, y eso no sé qué es, ¿no? O sea, yo en mi vida lo había utilizado. Y justo fue cuando ahí vi que esa área, justo la bioinformática, era un área muy importante, que faltaba mucho desarrollo. O sea, que había muchas áreas de oportunidad donde se podía trabajar, porque pues la parte de la biología molecular que pues hice mucho en el laboratorio, hacíamos PCR, extracciones, hacíamos las curvas de secuenciación del virus de influenza en aquel momento, y pues secuenciábamos, pero cuando salían los análisis era así como que, ay, bueno, te toca analizar, y pues sí era como que pues, y en inicio eran con programas de paga, bioinformáticas de paga, bioinformáticos de paga, pero posteriormente pues tenía que enfrentarme a la terminal, y era así como que pues, ¿cómo uso la terminal, no? O sea, y pues sí, fue gracias a eso que empecé a interesarme más en la bioinformática, y pues seguir trabajando con biología molecular y bioinformática, y sobre todo con los virus, ¿no? O sea, empezar a trabajar con un virus que estaba causando una pandemia, y desde ahí me llamaron la atención y seguí trabajando con virus. Pero, o sea, también les quiero decir que, bueno, posteriormente de graduarme de la licenciatura, o sea, no fue como mi carrera académica, no fue así como lineal, de que me salto a la maestría y después al doctorado. O sea, justamente tuve como intervalos que creo que me sirvió mucho para aprender de otras áreas, y fue saltar al mundo laboral. Entonces, entre la licenciatura y la maestría trabajé un año en el Colegio de Bachilleres del Estado de México, siendo profesor, ¿no? Y pues la verdad, ahí me gustó mucho la docencia, y a la fecha me gusta mucho pues la docencia y transmitir los conocimientos, ¿no? O sea, eso lo sigo haciendo hasta ahorita, ¿no? Como ya les mencionó Diana, pues sigo impartiendo clases, y pues me fui a hacer la maestría una vez que trabajé un año, y dije, pues no quiero ser toda la vida profesor de bachillerato, siento que quiero hacer algo más y explorar y aprender muchas cosas. Entonces me fui a hacer la maestría, y la maestría la hice en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el posgrado de Ciencias Genómicas. Y justamente lo hice ahí porque cuando estaba
terminando mi licenciatura, asistí a mi primer congreso, y yo al primer congreso que fui fue al Congreso Nacional de Virología en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá por el 2011, octubre de 2011 fue, y justo ahí una doctora, me acuerdo muy bien, que fue mi jefa del posgrado de Ciencias Genómicas, hizo varias observaciones importantes al trabajo que yo en ese momento pues no tenía como mucho conocimiento sobre la evolución de virus. Entonces ahí fue cuando me empecé o sea, ya hacía, me interesó la bioinformática y la bioinformática y pues los virus, pero en particular, o sea, gente que hiciera evolución de virus era relativamente poco, ¿no? Entonces conocí a esta doctora, que es la doctora Selene Zárate de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ella pues su formación es en evolución de la dinámica de los virus de RNA, y entonces fue algo que me interesó mucho su trabajo, ¿no? Entonces decidí ir a buscar la universidad, y pues fue que decidí entrar ahí, ¿no? Para trabajar con ella y a trabajar con dinámica de la evolución de los virus. Y en la maestría me enfoqué mucho a procesos evolutivos, a estudiar procesos evolutivos desde un punto de vista bioinformático. O sea, estudiar tanto recombinación como selección natural, procesos de evolutivos que pasan en los virus, y principalmente en el virus de RNA. Y enfoqué en una familia que es la Flaviviridae, y pues en los diferentes, en tres grandes, pues digamos, géneros de esta familia, que eran los flavivirus, que son los virus transmitidos por vector, los hepacivirus, que es el virus de hepatitis C, que es también de esta familia, y otros virus que son virus eh, de virus que infectan a bovinos. Entonces, estos virus se clasifican dentro de esta familia porque tienen la misma estructura del material genético, del RNA, o sea, el RNA es muy similar. Entonces, ahí estudié mucho la dinámica evolutiva, y que pues fue algo que me gustó mucho estudiar, cuáles son los procesos de selección natural que actúan sobre los virus. Y pues bueno, terminé la maestría, y posteriormente de esto, pues tuve, digamos que, pues la suerte de tener trabajo. O sea, terminé la maestría y entré a trabajar. O sea, justo terminé la maestría en diciembre de 2014, pero en septiembre de 2014, o sea, ya estaba pues colaborando, trabajando en Senacica, que es el Servicio Nacional de Inocuidad y Sanidad Alimentaria. Justo me contactaron porque estaban buscando gente que supiera de bioinformática, pero aquí en Senacica lo que se hace es mucho, pues, es un servicio nacional, y entré en la subdirección de secuenciación y bioinformática, donde tenían pues muchos secuenciadores, ¿no? O sea, secuenciadores masivos, ¿no? Como el ISIG, NextSeq, y los de 454, y justo entré a colaborar, a trabajar, casi 3 años ahí trabajé, haciendo la parte ayudé en los primeros años en la parte de la biología molecular, pero estaba yo más enfocado a la parte de bioinformática. Sin embargo, este salto de la maestría a trabajar ahora en una dependencia gubernamental fue así como que muy grande, o sea, porque es un totalmente diferente, ¿no? Y son ritmos diferentes, va mucho más rápido, y no tanto en el sentido de publicar, sino más bien de dar resultados. Y entonces, y también fue un poco diferente y difícil en ese momento, porque yo venía acostumbrado a trabajar con los virus, que eran cosas muy chiquitas, hablando de genoma, en términos de genoma, y ahí fue empezar a trabajar con genomas bacterianos, y yo no había trabajado nunca con genomas bacterianos, y eran muchos genomas. Secuenciábamos alrededor de 300 genomas al mes en una etapa. Entonces era de hacer los análisis, ensamblar, mapear genomas, sacar genes importantes para hacer filogenias, buscar genes de resistencia, o sea, hacer como varias cosas que desde el punto de vista informático yo no había explorado, o sea, no lo había hecho. Entonces así como que dije, oh, ok, entonces fue algo que tuve que otra vez enfrentarme a trabajar en la terminal, pero a utilizar otras herramientas totalmente diferentes, a hablar de genómica comparativa de bacterias y esas cosas que con virus es muy diferente, porque son muy chiquitos sus genomas, ¿no? Y acá pues los genomas eran de 5 millones de pares de bases, y pues hacer comparaciones de 300 genomas, entonces era como muy, muy diferente, ¿no? Y el volumen de trabajo se incrementó bastante. Entonces sí era como
tratar de automatizar un poco más las herramientas desde el punto de vista pues, bioinformático, que era algo que todavía no tenía yo muy fuerte. O sea, justamente Senasica me ayudó mucho a reforzar mucho esta parte de la bioinformática y aprender de mis compañeros también que estaban en ese momento a, a agarrar la terminal y trabajar mucho en datos, ¿no? Y bueno, a la fecha puedo decir que pues, seguimos aprendiendo, ¿no? O sea, uno nunca deja de aprender, pero justamente, bueno, ahí en Senacica tuve la oportunidad de tener también estudiantes de licenciatura, graduar estudiantes de licenciatura, pero justo tenía yo, sí, seguía teniendo el espíritu de pues, hacer investigación, ¿no? O sea, justo en Senacica no se puede hacer porque, como su nombre lo dice, es un servicio nacional, o sea, es un servicio que solamente, pues, como dice, ¿no? Da servicio, ¿no? No hace investigación. Teníamos datos súper interesantes. Claro, esos datos súper interesantes no se pueden publicar, son cosas pertinentes a la institución, pero yo tenía la intención de seguir publicando, seguir y publicar y crecer y esto, y justamente el lugar, este no era el lugar, ¿no? O sea, el lugar para publicar y hacer investigación no era. Entonces decidí pues renunciar y hacer el doctorado, ¿no? Entonces, igual, tener un trabajo estable y hacer un doctorado es como un salto que a lo mejor mucha gente no se atreve y salir como de su zona de confort, ¿no? Entonces fue así que dije, no, o sea, sí me gusta, pero realmente yo quiero, pues, hacer investigación y sé que aquí no lo estoy haciendo, pero aprendí muchísimo, ¿no? Entonces dije, bueno, me la voy a jugar y voy a hacer el doctorado. Y justo para hacer el doctorado, yo ya tenía la idea de hacer metagenómica, eh, metagenómica viral, y realmente, pues digamos que en México personas que hagan metagenómica viral son muy pocas, ¿no? Entonces en el IBT encuentra un grupo de trabajo que hace metagenómica, bueno, en el IBT hay grupos de investigación, ¿no? Y bueno, aquí en la UAM. Entonces yo, justo mi asesora de maestría fue la que me recomendó a mi asesora de doctorado, que fue la doctora Ciudad Dávila, que ella me dijo, pues conozco a ella y pues está empezando apenas su línea de investigación y pues necesita gente y realmente está comenzando. Entonces prácticamente yo llegué a la UAM cuando mi asesora estaba recientemente comenzando su línea de investigación, recientemente contratada, y pues la verdad a mí el doctorado fue trabajar en la UAM fue muy padre porque pues empezamos así de cero a trabajar en el doctorado y con mi jefa, ¿no? Y hacer igual, a ponernos los dos a trabajar, a veces, la parte de laboratorio, que bueno, aquí no les voy a hablar un poquito de la parte de laboratorio, pero pues sí nos tocó hacer a lo mejor extracciones, ¿no? Justo de la parte de biología molecular, regresar un poquito a la biología molecular, que fue una parte que también hice en mi doctorado, que fueron, pero justo les voy a aplicar de la parte de bioinformática, ¿no? Y bueno, durante el doctorado, o sea, pues tuve la oportunidad de hacer como varias estancias, ¿no? Así como que afuera del país, y eso fue algo muy padre porque pues fueron así como becas que me gané en diferentes lugares, ¿no? Entonces, y de las cuales después saqué como artículos, ¿no? Y de los que pude, también aprender mucho de las personas de otros lugares, ¿no? Entonces, parte de mi proyecto doctorado, por ejemplo, hice una estancia en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad en Cusco, Perú, donde pues hicimos metagenomas, extrajimos metagenomas de unas salares de Perú y pues ahí buscamos los virus, ¿no? Que es otro artículo que publicamos y pues ahí se encuentra, ¿no? Y justo esto fue que tuve que hacer trabajo de campo y mucho de muestreo en campo y trabajar en el laboratorio, hacer extracciones y todo esto fue regresar un poquito de hacer como cosas de bioinformática a trabajar otra vez con la biología molecular. Y pues algo que fue como muy importante también que en la parte de bioinformática, sobre todo en hacer análisis, perdón, de bioinformática de virus y metagenómica viral, fue cuando fui a la Universidad de Ohio, justo porque igual me gané una beca y fue para tomar pues tomar cursos, porque yo quería hacer una estancia justo con personas que supieran acerca de diferentes programas de metagenómica viral y fui a trabajar con gente especializada, ¿no? De metagenómica viral y pues aprendí bastante de varios programas y herramientas que pues siguen vigentes actualmente. Pues también después hice estancias en el IMAS, en Mérida y en el Corpus de Campeche. Estuve haciendo unas estancias muy cortas, por ahí estuve como un mes. Y bueno, me gané también una beca en la Universidad de Costa Rica, en Cabana, para
proyecto Cabana Bioinformatics, de Latinoamérica, que apoya a muchos estudiantes de Latinoamérica para hacer cursos de bioinformática en diferentes partes, ¿no? Y justo este fue un curso de bioinformática, pero de bioinformática viral enfocado a virus de plantas, ¿no? Entonces, pues bueno, he trabajado con virus de eucariontes y en el doctorado me enfoqué mucho a trabajar con virus de que infectan a bacterias o los bacteriófagos, ¿no? Y paralelo a este trabajo que estaba haciendo el doctorado, pues como les comentó también Diana, colaboro en la empresa Solaria Biodata junto con unos amigos colaboradores, que decidimos montar una startup en la cual, pues sigo colaborando a la fecha. Y actualmente lo que estoy haciendo es, regresé como a trabajar a lo que estaba haciendo en la licenciatura, a trabajar con virus de RNA y trabajo ahorita como postdoc en el CONACYT, apoyando a lo que es el COVIGEN, que es el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica para SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, así como esto es un poco de la trayectoria que he realizado, y bueno, ahora sí, para comenzar, pues les voy a hablar de dos artículos que publicamos en el doctorado, bueno, que estuvimos trabajando durante la primera etapa. Justo durante esta primera etapa del doctorado, planteamos el proyecto trabajar solamente con ventilas hidrotermales y después se extendió a trabajar con otros ambientes extremos y quedó como pues de ambientes acuáticos extremos mi proyecto. Solamente ahorita les voy a hablar de los ambientes extremos, ¿no? De los ambientes acuáticos termales como las ventilas hidrotermales. Entonces, antes de comenzar con esto, pues quisiera darles como una introducción de, pues, qué son los ambientes extremos, ¿no? Y pues un ambiente extremo es un hábitat que se caracteriza por condiciones duras ambientales, ¿no? Y que más allá pues, de un rango óptimo para el desarrollo del ser humano, ¿no? Por eso se consideran extremos. Y realmente estos sitios, estos ambientes extremos se encuentran pues distribuidos a lo largo del planeta. Y estos van a poder clasificar dependiendo de sus características y condiciones físico-químicas que tengan, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva, ¿no? En esta figura, pues se muestran los diferentes tipos de ambientes extremos que se encuentran, ¿no? Hay varios, ¿no? Y como les comenté, justamente vamos a hablar en esta presentación de las ventilas hidrotermales, ¿no? Y bueno, dentro de estas ventilas hidrotermales y pues en general de una revisión bibliográfica que hicimos para saber cuáles son los virus que se encuentran distribuidos en todos estos ambientes extremos, ¿no? Entonces, dentro de estos ambientes extremos, pues existen los microorganismos extremófilos, ¿no? Y pues un microorganismo extremófilo es aquel que es capaz de poder vivir en un ambiente extremo, y justo dentro de estos microorganismos extremófilos se encuentran distribuidos en los 3 dominios de la vida, ¿no? Estos, a muy grosso modo, se pueden clasificar como en extremófilos, que pues son aquellos que requieren por lo menos una condición extrema para poder vivir. Extremos tolerantes son aquellos que pues toleran una o más de una condición, y los poliextremófilos son aquellos que pueden vivir en diferentes condiciones, ¿no? Entonces, y justo dentro de estos tipos de organismos, en estos ambientes, pues los virus son hospederos de los virus, ¿no? Entonces, pues estudiamos a los virus que se encuentran en esos ambientes, ¿no? Y bueno, ya como les había comentado, justo estos microorganismos extremófilos, pues se encuentran distribuidos en estos 3 dominios de la vida, bacteria, arca y eucaria. Sin embargo, aquí dentro de este árbol de la vida, pues como pueden ver, pues los virus no se encuentran pues agrupados o dentro del árbol, ¿no? Dado que pues hasta la fecha se dice que pues carece de un marcador molecular para poderse poner dentro de este árbol filogenético de los 3 dominios de la vida. Pero bueno, lo que se sabe es que sí, los microorganismos extremófilos tienen una amplia diversidad filogenética, ¿no? Entonces aquí lo que se muestra es un árbol filogenético están distribuidos, ¿no? Y donde pues se muestra que pues hay una mayor diversidad de organismos hipertermófilos, que esta mayor diversidad corresponde generalmente a las arqueas, y en el caso de otros ambientes, como pudieran ser los
salinos, los termófilos, no los hipertermófilos, termófilos, hidrófilos, hay una mayor distribución de bacterias, ¿no? Sin embargo, mucho de este conocimiento se ha podido caracterizar, ¿no? Gracias a la metagenómica, ¿no? Gracias el desarrollo de la secuenciación, pues se puede tener actualmente, pues, todo este tipo de microorganismos. Entonces, nada, así muy brevemente, pues, la metagenómica es la caracterización genómica completa de una comunidad en particular, ¿no? Y entonces, nosotros nos enfocamos en la metagenómica estructural, pues saber qué tipos de microorganismos se encuentran presentes, y una metagenómica funcional, es saber qué función están teniendo estos genes o los microorganismos dentro de un ecosistema en particular, ¿no? Y bueno, aquí justamente es un árbol de la distribución del nuevo árbol de la vida, publicado en el 2016, ¿no? Por Hook y colaboradores, donde pues prácticamente a partir de esta reconstrucción, pues se dan cuenta que hay un gran número de microorganismos que no tienen representantes cultivables. Por ejemplo, aquí en este árbol, en estos que están en puntos con color rojo, son microorganismos que no tienen un representante cultivable y están encontraron un nuevo filón candidato. Pero como pueden ver aquí, o sea, justamente tampoco se encuentran los virus presentes en este árbol. Y entonces, ¿qué se sabe acerca, pues, de los virus en general en ambientes, en el medio ambiente, ¿no? Generalmente, a partir de los proyectos de metagenómica, lo que se empezó a hacer es, de los proyectos de metagenómica de Tara Ocean Genomes, se descubrió que los virus existía una gran diversidad de ellos en los ambientes acuáticos, ¿no? Y que las morfologías eran muy diversas, ¿no? Entonces, aquí solamente les muestro una imagen donde están sus diferentes morfologías, ¿no? Y donde hay virus que tienen una distribución cosmopolita, como estos que son el del orden de los caudovirales, ¿no? Que se caracterizan por tener esta cápside, ¿no? O otros virus que tienen cápsides diferentes, y el tamaño también del genoma es diferente, ¿no? Que van desde los 10.000 kbs, ¿no? Hasta unos más grandes que llegan a los 80 kbs o a los 100, ¿no? Entonces, y sin embargo, bueno, en el caso de los genomas, hay otros genomas de virus que se le llaman megavirus, que justo tienen el genoma de 2 millones de pares de bases, que es un genoma equiparable o similar a un genoma de una bacteria, ¿no? Entonces, realmente los virus tienen un genoma muy diferente, o sea, muy diverso, ¿no? En cuanto a tamaño y en cuanto a tipo de material genético, porque sabemos que hay virus de RNA, de RNA de cadena sencilla, de RNA de cadena doble, DNA de cadena sencilla, DNA de cadena doble, y hay virus que tienen intermediario de transcripción, ¿no? De RNA a DNA. Entonces, sin embargo, en estos estudios de metagenómica se vio que la mayoría de los virus de cadena doble son los más abundantes en los océanos, ¿no? Y dentro de estos océanos, pues se sabe que los virus juegan papeles importantes, ¿no? Entonces, tres papeles importantes de los virus en los océanos es regular la mortalidad de las bacterias, ¿no? A través de causar la infección. Generalmente son bacteriófagos que causan la infección, liberan material orgánico, y este material orgánico de la bacteria se libera en partículas muy diminutas, disueltas, y son utilizadas por niveles tróficos superiores, siguiendo la cadena alimenticia. Pero también los virus pueden manipular el contenido del material genético, internalizando su genoma, quedándose en estado de plásmido, perdón, de profago, y esto se ha dicho mucho que es para mejorar la adecuación o el fitness del hospedero en ambientes extremos, ¿no? Es una de las posibles teorías, y también pues regulan los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Entonces, esto porque pues también se ha visto que hay genes que los virus aportan para regulación de algún ciclo, o también con la liberación de la materia orgánica se está liberando dióxido de carbono, y por lo cual se dice que está aportando para estos ciclos, ¿no? Se ha reportado que para el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, ¿no? Y por la fotosíntesis son importantes los virus.
Y bueno, ya pasando acerca de los virus en ambientes extremos, pues se sabe, bueno, sabemos que hay muchos microorganismos en los ambientes extremos que justo mucho de su diversidad todavía permanece sin poderse describir mucho de ella. Y sin embargo, ¿quiénes son los virus y cuál es su función? Entonces, en esta publicación de 2018 tratan de ver cuáles son los genomas que se encuentran depositados acerca de los virus de virus de ambientes extremos y generalmente pues son de arqueas, no superan los 100 genomas de virus y pues de bacterias, pues están de bacteriófagos, de virus que infectan a bacterias, son acerca de los 2500. Realmente son muy pocos a la fecha virus y esto se ha ido incrementando, ¿no? Hay bases de datos especializadas en virus y acerca de su función, aquí haciendo un análisis de búsqueda de genes ortólogos virales con otros, o sea, que tratan aquí de resaltar más importante es que estas barras en color negro son aquellos que no tienen un ortólogo asignado. Entonces, eh, típicamente el genoma de los virus, o sea, la mayoría de las proteínas son hipotéticas y no tienen una función asignada, entonces no hay una anotación, ¿no? Entonces, generalmente lo que sirve para anotar son los que le denominan hallmarks virales, y estos son genes que son importantes estructurales o para replicación viral, ¿no? Y en este estudio también hacen un estudio muy reciente hace cuál es su distribución de los estudios, nada más. O sea, generalmente son distribuidos en Norteamérica, ¿no? Y muy poco se sabe de México y de Sudamérica, ¿no? Entonces, justamente en mi proyecto de doctorado trabajé después en mostrar sitios de México y sitios de Perú, pero inicialmente lo que les voy a presentar solamente fueron datos bioinformáticos para saber cuál era la distribución de los virus en estos ambientes, ¿no? Y ver qué herramientas existían disponibles hasta ese momento, ¿no? Entonces, mucho de lo que se sabía acerca de los virus era justo de los virus que se han podido aislar, ¿no? Y se tenían micrografías del microscopio electrónico, fotografías de microscopio electrónico, de su morfología, ¿no? Entonces, pues sabía que tiene morfologías muy diversas, ¿no? Como estas que se llaman pleomórficas o de forma de varilla, ¿no? Y pues sus genomas se ha podido secuenciar, ¿no? De 14 a 80 kilopares de bases, ¿no? Y justamente estas morfologías típicas, lo que se ha sugerido era que tenían adaptaciones específicas a estos nichos, ¿no? Sin embargo, bueno, estos que están aquí, la mayoría son virus de arqueas, ¿no? Y extraídos de Yellowstone, que como saben las aguas de Yellowstone llegan hasta 90 grados centígrados, entonces son condiciones óptimas para unos organismos extremófilos donde generalmente habitan arqueas, ¿no? Sin embargo, a partir de eso nosotros nos planteamos casi al inicio del doctorado, bueno, de hecho antes de comenzar el doctorado comencé a trabajar en el primer artículo que fue la revisión. Sin embargo, antes de pasar a esto, les quiero mencionar cómo se obtienen los virus, ¿no? O sea, generalmente a partir de metagenómica, pero hay diferentes tipos de enfoques, ¿no? Entonces, ahorita en el primer enfoque fue justamente enfocarnos a esta parte que es la parte bioinformática. Sin embargo, nosotros en el laboratorio hemos hecho esta parte, también la parte de la extracción, la secuenciación, ¿no? Y pues hacer el ensamble y todo esto. Sin embargo, en el laboratorio nosotros nos hemos enfocado en esto que se llama microbial metagenomes y viral metagenomes, que es enriquecimiento de partículas virales, ¿no? Entonces, en las técnicas de enriquecimiento a partir de muestras ambientales, o sea, generalmente de agua, les estoy hablando de muestras de agua, pues se parte de grandes volúmenes de muestra, en general de 20 litros de agua, y esos 20 litros de agua pues se tienen que mostrar, se tienen que concentrar y hacer la extracción, ¿no? Sin embargo, bueno, en la parte de la bioinformática, pues hay que hacer la identificación de los virus y para eso existen diferentes herramientas, hacer su anotación, hacer su clasificación taxonómica en algo que le llaman unidades operacionales virales, ¿no? Su distribución a abundancia, buscar su posible hospedero, hacer la asociación de buscar la calidad de su genoma y subirlo a una base de datos. Eh, ya, para pasar ahora sí con el artículo de revisión, durante la primera etapa del artículo, pues justamente nos enfocamos en esto, que son los métodos de enriquecimiento de las partículas virales, y en ese artículo justamente mencionamos pues diferentes métodos, ¿no? Que los que se pueden hacer enriquecimiento.
Adicional a este artículo de revisión, publicamos un capítulo de un libro, ¿no? Que es prácticamente enfocado a la metagenómica viral, ¿no? Entonces, este capítulo de un libro, justamente hicimos esta figura que resume muy bien la primera parte del capítulo, ¿no? Pero la primera parte de este artículo de la revisión. Entonces, que es cómo se realiza la obtención de los virus dentro de estos ambientes extremos. Y justamente habla de los métodos de concentración, que pueden ser métodos químicos, como la precipitación con cloruro de fierro, y por métodos de filtración tangencial, filtros de polietilenglicol, y pues concentrados comerciales, ¿no? Estos métodos, generalmente el más efectivo que se menciona ahí, y que se ha hecho experimentalmente, es la concentración, la floculación con cloruro férrico, donde pues, se parten todos a partir de volúmenes de aquí de 20 litros de agua, aproximadamente, grandes litros de agua, se reduce el tamaño y posteriormente, después de que se hace este enriquecimiento, se tiene que filtrar, ¿no? Entonces, hacer la filtración de grandes volúmenes con tamaños de filtro de 0.45, 0.1, 0.22 son el tamaño de poro es muy pequeño, entonces tarda bastante tiempo pasar el agua y además de que si el agua tiene bastantes residuos, pues puede tardar muchos días y una vez que se pasa de filtrar, pues se pueden hacer métodos de purificación, métodos de purificación de los ácidos nucleicos después posteriores a la concentración de los virus, ¿no? Entonces, esos métodos, pues son generalmente tratamiento con nucleasa, porque se sabe que hay mucho DNA libre y ese DNA puede ser DNA de los hospederos, o sea, de bacterias y otros microorganismos que se encuentran ahí, pero lo que se hace es adicionar nucleasas. Bueno, se adicionan nucleasas porque se supone, bueno, que las partículas virales van a estar protegidas por esta cápside, ¿no? Entonces, prácticamente la DNasa va a actuar sobre el DNA que se encuentre libre y no va a dañar las cápsides virales y vamos a tener así concentrados de virus, ¿no? Posteriormente hacemos métodos otra vez de concentración a través de gradientes con ultracentrifugación y esos son de sacarosa, de cloruro de cesio, ¿no? De sulfato de cesio, que son los típicos que se utilizan, ¿no? Para posteriormente tener solamente un segmento que son las partículas virales, hacer un rompimiento de las cápsides y hacer la extracción y posteriormente ya mandar a secuenciar, ¿no? En el caso, bueno, aquí adicionamos esto también, que en el caso, y también lo menciona en el artículo, que en el caso de los virus de RNA, pues siempre es necesario hacer una retranscripción, o sea, porque inicialmente tenemos RNA, ¿no? Y justo el RNA no se secuencia el DNA, entonces se hace una retranscripción, se pasa a un cDNA, ese cDNA se secuencia, y hay diferentes métodos de amplificación del material genético, entonces esto yo le llamo como métodos de enriquecimiento a nivel de material genético, porque generalmente cuando las personas que han trabajado con metagenómica sabrán que el DNA es muy poquito muchas veces, ¿no? Entonces, cuando es muy poco, o sea, generalmente se tienen que utilizar kits para amplificar el material genético. Y como es metagenómica tipo shotgun y como sabrán, la metagenómica es secuenciación del ADN total en una muestra sin tener sesgos, no es hacer como el 16S o el metaprofiling, que solamente es un fragmento del material genético, sino más bien es todo el material. Entonces utilizamos diferentes técnicas para la amplificación. De hecho, en el laboratorio solamente la desplazamiento, la de amplificación por desplazamiento múltiple, que utiliza hexámeros, que son primers de 6 nucleótidos que se pegan al DNA y amplifican todo el DNA que se encuentra en la muestra, es como de los métodos que se sigue utilizando actualmente. En la revisión tocamos otros métodos que sirven para amplificación de virus de RNA, como el Linker Amplified Shotgun, o para métodos de virus de DNA cadena sencilla, como el single primer, pero justamente el single primer amplification, sin embargo, justamente estos métodos, sí ustedes tienen que diseñar como su sonda o su primer para poderlo amplificar, o sea, sí se está teniendo un sesgo, ¿no? Y aún así con el método inicial que les comenté, que es la amplificación por desplazamiento múltiple, hay artículos publicados que justamente sí tiene un sesgo, porque utiliza la polimerasa del fago FI29 y esta tiene
mayor preferencia a amplificar material de DNA de cadena doble o DNA circular en general, mejor dicho, ya sea DNA de cadena sencilla o DNA de cadena doble. Y los genomas, algunos genomas de los virus, generalmente los genomas de virus que tienen el genoma lineal, son algunos que infectan arqueas, ¿no? Entonces, eso, pues no, o sea, no son amplificados se dice que no son amplificados tanto con este método, ¿no? Pero al final todo esto pues se van a secuenciar y se hace en el análisis bioinformático, ¿no? Y esto es como muy, bueno, en general lo que menciona aquí parte del artículo, y posteriormente nos dedicamos a ver cuáles son las bases de datos que se encuentran disponibles acerca de virus y de ambientes extremos, y hicimos este mapa de la representación de los diferentes tipos de estudios que se encuentran. Bueno, ahí está muy chiquito el número de estudios que estaban representados hasta esa fecha. Esto lo comenzamos a hacer en 2017. Actualmente, obvio, esto ha cambiado bastante, ¿no? Y hay muchas bases de datos. Sin embargo, en aquel momento, Metavir y Virom eran las bases de datos de virus que se utilizaban. Sin embargo, ahorita ya existía IMGBR, que es una base de datos especializada para metagenómica y tiene también muchos genomas metagenomas y genomas de virus, y justamente tiene una parte donde ustedes pueden hacer un análisis tipo BLAST para poder identificar virus nuevos, ¿no? O virus que no son cultivables, que esa es una de las desventajas que, por ejemplo, tiene el NCBI, ¿no? Que solamente tienen virus que se han reportado, y si ustedes pueden recuperar algún virus a partir de metagenómica, existen los estándares para poder subir, ¿no? Que están publicados ahí en algún artículo, un grupo de científicos, bueno, los de la Universidad de Ohio con otros del Instituto Nacional de Energía de Estados Unidos, hicieron como un estándar para subir, como que subir cuando se recupera un genoma a partir de un metagenoma de virus, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Y en particular, pues son que tenga generalmente mayor a 10 kilopares de bases. Si son circulares, tiene que encontrarse las regiones que son, donde existe el empalme, los invertidos repetidos. O sea, tiene que tener ciertas características para poderse subir, y también de calidad, ¿no? De su genoma, ¿no? Y inicialmente en esta revisión lo que hicimos fue analizar la estructura del viroma, ¿no? Y para analizar la estructura del viroma, lo que nos enfocamos en estas bases de datos fue enfocarnos en la base de datos de Metavir, que era de las que estaba disponibles en ese momento, y de la cual se obtuvieron 66 viromas, ¿no? De estos viromas de Metavir 2, pues lo que se hizo fue hacer una clasificación taxonómica. Estos ya se encontraban sus abundancias, y hicimos esta clasificación taxonómica. Y en esta primera gráfica les muestro solamente el top 10, digamos, de las primeras 10 familias más abundantes de virus que se encontraron en los ambientes extremos, donde pudimos observar que existían virus que son ubicuos, que están en todos los ambientes, ¿no? Que se encuentran distribuidos en todos estos ambientes, pero hay virus que son únicos, ¿no? O sea, que en ambientes en particular veíamos que la diversidad era diferente, ¿no? Entonces, eso fue el caso de los sedimentos, que generalmente encontrábamos virus de DNA de cadena sencilla, como la familia Circoviridae, familia Microviridae e Inoviridae, son virus de DNA de cadena sencilla. También había virus grandes como Ficovna, son virus bastante grandes. Sin embargo, lo interesante es que encontramos virus de cadena sencilla en los sedimentos de las muestras de los ambientes extremos, de aguas profundas, y también se encontraron estos virus de cadena sencilla en los ambientes fríos, generalmente. Y observamos que pues había virus totalmente ubicuos, ¿no? Como mencioné hace un momento, y en particular, pues estos eran a este orden caudovirales que infectan tanto bacterias como arqueas, ¿no? Entonces, podemos decir que existían virus que son cosmopolitas, ¿no? Que están totalmente distribuidos, ¿no? Y se encuentran ubicuos, pero hay virus que pueden ser, que pueden estar restringidos a ciertos ambientes en particular, ¿no? Ahora, al ver esto después con las demás familias virales, con el resto de las familias virales, pues otro de los virus que se encuentra ubicuo es Mimiviridae, que son virus bastante grandes que generalmente infectan a eucariontes, ¿no? A protozoarios. Y había otros virus en particular. Sin embargo, encontramos una mayor diversidad en esto, como pueden ver aquí, las muestras de sedimentos, y en estos de
de ambiente frío, ¿no? O sea, hay un poquito mayor diversidad, ¿no? Comparado. Y después de esto, lo que analizamos es seguir analizando la estructura de las comunidades virales que se encontraban presentes en estos ambientes, y solamente nos enfocamos en dos sitios que fue justo porque los revisores nos dijeron, pues se ve muy interesante lo que pasa en los sedimentos y en los ambientes, que el OMZ, que esos ambientes son de poco oxígeno, ¿no? Entonces analizamos aquí en particular solamente dos familias de estos ambientes, pero a nivel de género, porque aquí están a nivel de familia, ¿no? Y a nivel de familia puede ser que se parezcan, ¿no? En general, la mayoría de las muestras, o sea, parece que estos, por ejemplo, de Deepwater, o los de mínimo oxígeno, o los áridos, que eran los de desierto, o los salinos, o sea, parece que tienen una estructura similar. Sin embargo, ya analizándolo a otro nivel, o sea, no es así. O sea, y eso fue lo que pudimos observar. O sea, ya analizando a nivel de género, por ejemplo, aquí en una comparación de, de los de mínimo oxígeno y los de aguas, sedimentos de aguas profundas, pues al analizar dos familias que fue Ficomna y Poxviride, si no mal recuerdo, sí fue Poxviride, justo veíamos que la diversidad no es igual. O sea, a pesar de que a nivel de género, perdón, de familia, son las familias que se encuentran abundantes, ya viéndolo a nivel de género, los géneros son muy distintos, ¿no? O sea, pues sí se ve una diferencia, ¿no? De géneros, ¿no? Y esto pues puede ser particularmente a que existan adaptaciones, ¿no? Particulares de cada uno de los virus en un ambiente particular. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer un análisis de clustering, o un análisis de agrupamiento, como quieran llamarlo, justo para ver el agrupamiento jerárquico de las familias virales más abundantes de estos datos que ya se han publicado, y con lo cual también pudimos observar, pues, con lo mismo, que había virus que son bastante ubicuos, y había ambientes que se agrupaban, ¿no? Entonces, y había ambientes que eran mucho menos diversos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos que están en color gris eran los ambientes, son los ambientes hipersalinos, ¿no? Entonces, los ambientes hipersalinos pues muestran una menor diversidad de familias virales comparados con otros ambientes, ¿no? Como los de Deepwater, o que tienen una mayor número de familias virales. Y esto generalmente está posiblemente restringido por la presencia de oxígeno, ¿no? Es algo importante, ¿no? La presencia de oxígeno en los ambientes extremos se ha visto que generalmente disminuye la diversidad viral, ¿no? A medida que disminuye la concentración de oxígeno, también disminuye la concentración viral. Y otra cosa interesante también que pasa con los ambientes hipersalinos es que a medida que incrementamos la concentración de sal, hay una menor diversidad de microorganismos y generalmente se enriquece en arqueas por las condiciones, por la biología que tiene la misma arquea, sus membranas y sus estructuras, cuando se encuentran en concentraciones de saturación de 30% de sal. O sea, hay una mayor concentración de arqueas, y por lo tanto los virus que esperamos encontrar son virus de arqueas, y generalmente pues esos virus pues son menos diversos, ¿no? Lo que se pudo observar aquí, ¿no? Comparado con estos que tienen poquitas familias a comparación de otros que tienen muchas más familias, ¿no? Entonces fue particularmente evidente que pues algunos viromas, ¿no? Como los obtenidos de ambientes hipersalinos eran menos diversos, mientras que otras eran más diversos y que eran ubicuos, ¿no? O sea, como los de las aguas profundas, ¿no? Y siguiendo ese mismo tipo de análisis, ¿no? Aquí es un escalamiento multidimensional para tratar de agrupar los ambientes, estos son los diferentes ambientes, ¿no? Y ver si hay un grado de relación, ¿no? Entonces, como de similitud entre los diferentes ambientes. Entonces, como mencioné anteriormente, justo algunos ambientes tienen una mayor similitud en particular, o sea, por ejemplo, estos puntitos en color gris corresponden a los ambientes salinos o hipersalinos. Entonces, en particular, estos tienen una mayor similitud entre sí, estos ambientes hipersalinos, comparado con otros ambientes. Entonces, esto nos habla mucho de que posiblemente sí están restringidos mucho las familias virales que se parecen aquí, dado las condiciones físico-químicas. Entonces, hay virus que no son
no son ubicuos, sino son particulares. Y justo esto no les mencioné las familias virales, pero las voy a mencionar posteriormente que justo estas son las familias que son particulares de cada ambiente, ¿no? Y continuando con esto de este artículo, justo otra cosa que hicimos fue hacer una descripción general de cuál es la función de los virus en estos ambientes, cuáles las posibles genes importantes funcionales que se han obtenido en estos ambientes. O sea, porque sabemos que hay muchos genes interesantes dentro de los virus, y aquí solamente en el artículo hicimos una línea del tiempo de pues aquellos genes que son interesantes, ¿no? Que a la fecha siguen utilizándose y que tienen una finalidad para la biotecnología, ¿no? O sea, son biotecnológicamente importantes, ¿no? Y han sido extraídos de virus. En el caso, por ejemplo, de los genes de las lisinas, que son genes especializados en formar, pues, orificios, ¿no? Las DNA polimerasas, que son termoestables, ¿no? Entonces, estas son súper importantes, ¿no? Gracias a estas, pues, se ha dado el desarrollo de la biología molecular, ¿no? Y entonces, mucho de esto, o sea, está restringido a aquellos virus que se pueden, que se han podido aislar en el laboratorio y se han dado las condiciones óptimas. Sin embargo, a la fecha hay una gran cantidad de enzimas virales que se encuentran totalmente inexploradas. Y también era complicado hacer este tipo de análisis porque pues no hay muchas bases de datos que contengan este tipo de secuencias que son funcionalmente importantes, ¿no? O sea, para los virus, ¿no? Actualmente ya existen programas y bases de datos que nos arrojan genes que son metabólicamente interesantes para los virus, ¿no? Pero eso, pues, en el 2020 surgieron herramientas, bases de datos, que podemos obtener genes que son funcionalmente importantes, ¿no? Para los virus. Y eso fue algo pues, que quisimos aquí generar de forma muy breve, y también en el artículo mencionamos qué se sabe acerca de la estructura tridimensional de estas cápsides y de estas las proteínas virales. Realmente, pues hasta ese momento son pocas, o sea, la mayoría habían sido cristalizadas, ¿no? Sin embargo, cristalizadas o por cualquier método o ha hecho una resonancia magnética nuclear. Sin embargo, pues son pocas, ¿no? Las proteínas virales que se han obtenido, ¿no? Entonces, queda todavía un campo muy grande para poder estudiar, pues, todas las partículas virales, y desde el punto de vista funcional, porque biotecnológicamente son importantes muchos las polimerasas para la replicación y esto, y pueden ser aplicadas en la biología molecular, pero también las proteínas estructurales son importantes porque pueden funcionar como andamios, ¿no? Andamios, por ejemplo, para vacunas o otro tipo de, de soluciones en la biotecnología son útiles, ¿no? Y dado que estas tienen características particulares porque pueden soportar altas concentraciones de sal, altas temperaturas, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí son muy útiles, ¿no? Sin embargo, todavía falta que se siga explorando, o sea, porque justamente se restringe mucho a hacer el screening en el laboratorio, de hacer la clonación, como mencioné en el artículo, clonación, pues expresión y purificación y todo esto. Entonces, que es difícil, ¿no? O sea, porque primero tenemos que tener el aislamiento del virus en el laboratorio, ¿no? Y y tener esas condiciones ha sido complicado, pero que pues te tiene que tener el hospedero, ¿no? Primero cultivado y posteriormente saber pues, si está la partícula viral dentro de su hospedero, ¿no? O sea, es mucho más complicado. Si ha sido complicado para otros microorganismos como las arqueas, o sea, para virus que se encuentra a lo mejor dentro de su hospedero, en el caso de los bacteriófagos, pues es más complicado, ¿no? Entonces, así de forma general, algunas de las conclusiones de esta revisión bibliográfica, pues sabemos que los caudovirales son virus que se encuentran ubicuos en los diferentes ambientes extremos, los cuales posiblemente tienen una adaptación poliextremófila. En los ambientes hipersalinos y termófilos, pues hay una menor diversidad de virus,
Y en particular aquí les menciono las familias, en la figura son muy chiquito de que se pueda ver, pero pues son las familias como Fuselo, Liptoviridae, Rudiviridae, Gutaviridae, Globoviridae. O sea, en particular estas familias son virus de arqueas, ¿no? Se sabe que pues los virus son cosmopolitas, pero otros se encuentran restringidos biogeográficamente y dado las condiciones ambientales, pues también están restringidos biogeográficamente, ¿no? O sea, como los virus que se pueden encontrar en esos ambientes hipertermófilos o hipersalinos, algunos, ¿no? Este, y pues sabemos que algunos virus se encuentran asociados a entornos específicos, lo que posiblemente indica adaptaciones específicas a un medio en particular. Y sabemos que desde el punto de vista biotecnológico, pues faltan muchos genes funcionalmente importantes que estudiar y analizar su función, ¿no? O sea, desde la biología molecular, la parte de la proteómica la biología estructural, para poder determinar las estructuras de las proteínas y pues determinar pues si realmente son interesantes, ¿no? Entonces, todavía es un campo que pues se puede continuar mucho con este estudio. Posteriormente, como parte del doctorado, me enfoqué una vez que ya hemos visto como un panorama muy general de todos los virus que hay en los diferentes ambientes extremos, pues nos enfocamos en las ventilas hidrotermales, ¿no? Y estas ventilas hidrotermales pues son pues volcanes como tipo cráteres que se encuentran en los océanos y estos tienen la estructura típica de un volcán, ¿no? En la cual tiene una pluma en la cual el agua emerge de estas a temperaturas de hasta los 400 grados centígrados, ¿no? Y hay escapes de agua al extremo que se les llama fluidos difusos y tiene un sedimento. Generalmente estas ventilas se encuentran distribuidas a lo largo de todo el planeta, justo en las placas tectónicas. Entonces, se sabe que pues, el agua sale muy caliente justo porque es de origen magmático, ¿no? Y en estas, pues el pH tiene aproximadamente 4.5 a 5, ¿no? Y se ha hecho una clasificación dentro de las ventilas hidrotermales, ¿no? O sea, hay dos tipos, y generalmente las clasificaciones que han hecho son de a los menos 200 metros se les llaman someras y a las que están a mayor de 200 metros se les llama profundas, ventilas profundas, ¿no? Y justamente aquí, ¿qué se sabía acerca de las ventilas hidrotermales y de los virus dentro de ventilas hidrotermales? Uno de los primeros artículos publicados fue en la revista Science en 2014. O sea, ese fue el primerito artículo que describió las partículas virales en ambientes extremos, en estas ventilas hidrotermales, y que logró recuperar genomas completos. Entonces recuperaron genomas completos que pertenecen a las familias Podo, Sifo y Mio. Sin embargo, pues se quedó hasta ahí, ¿no? O sea, recuperaron esos genomas, hicieron y hay otro artículo más reciente, en 2017, pues sí, identificaron que existe un porcentaje ahí de virus en las ventilas hidrotermales. Sin embargo, no se había hecho una caracterización de ver cómo es la estructura de la comunidad viral en la pluma de la ventila hidrotermal. Entonces, nosotros nos enfocamos a estudiar las plumas de las ventilas hidrotermales y sedimentos de ventilas hidrotermales, ¿no? Que se encuentran distribuidas en el mundo. Bajamos datos. Esto fue totalmente bioinformático de las bases de datos y posteriormente lo que hicimos fue analizar, aquí primeramente fueron 10 muestras, donde les muestro muestras de plumas y sedimentos y hicimos el análisis informático donde encontramos virus de DNA de cadena doble. En particular había virus que eran ubicuos en todas las muestras, en particular eran estos del orden de los codovirales, que son las familias Hipoviridae, Podobiridae y Mioviridae, lo mismo que había reportado anteriormente en 2014. Y sin embargo, encontramos otros virus, otras familias de virus que son virus grandes, ¿no? De los más grandes, que se les llama megavirus, como mimivirus, Picobna y Poxvirus. Estos son de los más grandes. Sin embargo, encontramos algo similar a lo que hemos encontrado dentro de los sedimentos de aguas profundas en la revisión, donde observamos que existían virus de DNA de cadena sencilla.
Entonces, estos virus de DNA de cadena sencilla en particular corresponden a la familia Inoviridae, Microviridae, y había otros virus de cadena sencilla sin clasificar dentro de una familia, ¿no? Y esto es bastante interesante, el caso de los Microviridae y de los Inoviridae, o sea, en particular los Microviridae son virus que infectan este, a bacterias, pero son bacterias intracelulares. Entonces, eso nos pareció bastante interesante, ver por qué este tipo de bacterias se encuentran disponibles o se encuentra, estos tipos de virus con sus bacterias se encuentran en estos ambientes, en estos sedimentos de ventiles hidrotermales, y quizás puede ser justamente porque el material genético pues es mucho más lábil a soportar estas altas temperaturas. Eso podría ser una posible explicación, o realmente su hospedero habita en esas zonas, ¿no? Que es lo que pues, no se sabe si se habita naturalmente en esas zonas, pero en particular hay familias dentro de sus familias dentro de esta familia, que la Microviridae, que se sabe que tiene una distribución cosmopolita, ¿no? Como una de estas es la familia de los Gucuchovirus, que es una familia de distribución cosmopolita que se encuentra tanto en intestino de humanos como en sedimentos de agua, de agua dulce, de agua salada, o sea, se han encontrado en muchos lugares, ¿no? Entonces, eso es por parte de la familia Microviridae, ¿no? Entonces, encontramos muchísimo de estos y de los Inoviridae, ¿no? Y decidimos, pues, seguir analizando esto de las diferencias, ¿no? Pero, sin embargo, esto nos daba indicativo de que la estructura dentro de las ventilas hidrotermales, la estructura poblacional de los virus de las ventilas hidrotermales está estratificada, o sea, no contienen las mismas poblaciones, en particular teniendo más virus de DNA cadena sencilla en los sedimentos y no en las plumas. Entonces, aquí lo que hicimos posteriormente fue un análisis jerárquico, un agrupamiento jerárquico, donde tomamos muestras también de agua y de sedimento, ¿no? Donde observamos que se formaron dos clústeres en este análisis de clustering. Observamos dos clústeres, un clúster donde observamos que prácticamente se encuentran los virus de DNA de cadena sencilla, ¿no? Y aquí encontramos más familias que son Inoviridae, Geminivirus, Circoviridae, y en particular estas dos, Gemini y Circo, son familias que infectan a eucariontes. Eso también lo hace sumamente interesante porque ¿qué hacen estos virus de eucariontes de DNA de cadena sencilla en los sedimentos, ¿no? De las ventilas hidrotermales, ¿no? Es algo que nos pareció bastante interesante porque tenemos virus virus de bacterias y virus de eucariontes de cadena sencilla que solamente se encuentran en sedimentos, y no así se encontraron dentro de las plumas de las ventilas hidrotermales, se encontraron otros virus, ¿no? Entonces, esto nos sugiere que pues puede haber una estratificación de viral en las aguas profundas, donde pues sabemos que los de cadena sencilla predominan en las muestras de sedimento, ¿no? Eso es con respecto a la estructura de las comunidades de las ventilas hidrotermales, y posteriormente lo que hicimos fue hacer un análisis funcional, y este análisis funcional nos dedicamos únicamente a recuperar aquellos genes que son que son propiamente virales, ¿no? Entonces, para eso usamos la clasificación taxonómica de SID, que lo hace en subsistemas, que son categorías. Sin embargo, aquí lo que encontramos fue particularmente enriquecido acerca de proteínas estructurales, ¿no? Entonces, estas proteínas estructurales, pues, es lo que se encuentra más representado dentro de las bases de datos de virus, ¿no? O sea, en general, ¿no? Lo cual a lo mejor no es tan interesante funcionalmente, y esperaríamos encontrar un poco más acerca de proteínas de replicación, proteínas de reparación del ADN, pero sí encontramos estas proteínas en menor proporción, ¿no? O sea, de reparación, de replicación, de metabolismo, que están implicadas un poco más con este metabolismo de hospedero, porque inicialmente les había comentado que pues los virus se sabe que están, son importantes porque se complementan o están interrelacionados con los ciclos biogeoquímicos. Sin embargo, esos genes, o sea,
que generalmente en el caso de los virus se les llama genes auxiliares de metabolismo, fueron los que posteriormente nos dedicamos a buscar en este artículo. Esos genes auxiliares de metabolismo, que los cuales se ha dicho que están evolucionando bajo un tipo en particular de selección natural, ¿no? Es que enseguida les voy a comentar, ¿no? Sin embargo, aquí en el caso de la función de los virus, solamente nos quedamos que la mayoría eran cápsides y era lo más abundante. De forma general en estos metagenomas, tratamos de evaluar también la implicación de los microorganismos dentro de los ciclos bioquímicos, que es algo que supongo si han visto más de estos seminarios, que es algo que presentó la doctora Valerie de Anda, ¿no? Que bueno, pues conozco a Valerie y justamente ella fue la que me enseñó a hacer esta parte de estos análisis y me mostró la herramienta y cómo hacer este análisis y lo apliqué yo con mis datos para ver cómo era la distribución de cómo, cómo estos, había genes que aportaban a ciertos ciclos bioquímicos, en particular se vieron a dos, que era el ciclo del nitrógeno y el ciclo del azufre, y eso era algo como que se podía esperar, en particular lo del azufre, porque ya había reportes, ¿no? Que de hecho uno de los investigadores que ha trabajado mucho con esto de ventilas hidrotermales, justo se ha enfocado mucho en evaluar el ciclo del azufre dentro de las ventilas hidrotermales. Sin embargo, aquí de los genes virales que estaban involucrados en el ciclo del azufre, no pudimos recuperar, o sea, en estas muestras, pero se sabe que sí hay varios genes que están involucrados en el ciclo del azufre o del nitrógeno, ¿no? Genes particulares de virus. Nosotros, en ese sentido de buscar genes que son auxiliares de metabolismo, que están complementando vías metabólicas de sus hospederos para aumentar la adecuación del virus en un ambiente extremo, encontramos tres genes, ¿no? O sea, bueno, aquí encontramos dos genes y lo comparamos con el de la cápside. Y aquí justamente nos enfocamos en evaluar las expresiones selectivas, ¿no? Y yo en particularmente quise enfocarme a evaluar este tipo de proceso de evolutivo dentro de las secuencias de estos virus, justo porque, bueno, ya en la maestría había trabajado mucho con esto de los procesos evolutivos en las secuencias virales, ¿no? Y justo había artículos reportados, un artículo reportado de que posiblemente estos genes que están sometidos a presiones y a las diferentes condiciones ambientales pudieran estar evolucionando bajo selección natural positiva, que es una selección diversificadora que genera mucha diversidad en las secuencias, ¿no? Nosotros observamos que al hacer este análisis, o sea, realmente encontramos pocos genes, pero con esto se puede hacer un alineamiento múltiple y evaluar la selección natural, que es una forma de hacer la reconstrucción de qué procesos evolutivos han ocurrido, ¿no? Y aquí solamente les muestro un ejemplo. Hicimos, en el artículo está reportado diferentes métodos para evaluar la selección natural, que es evaluar la selección natural sitio por sitio, y solamente les muestro un método que pues, digamos, resume cómo es el proceso de selección natural en las secuencias, ¿no? Y este método que se llama Evolutionary Fingerprinting, este método prácticamente lo que hace es graficar las tasas de sustitución sinónima, no sinónimas sobre sinónimas, y generar este tipo de elipses en un gráfico, ¿no? Y en este gráfico lo que se muestra arriba de la diagonal son los sitios que evolucionan bajo selección natural positiva, la diagonal son procesos de neutralidad, y abajo de la diagonal son procesos de selección natural purificadora o negativa, es decir, que las secuencias son bastante conservadas, o sea, elimina todas aquellas mutaciones que son, esa selección se encarga de eliminar todas aquellas mutaciones que son deleterias, las elimina de la secuencia y se quedan bastante conservadas, ¿no? Y entonces, nosotros observamos que en las cápsides de los virus y a la fecha en otro artículo en el cual estamos trabajando, evaluando las cápsides, o sea, se ve que son bastante diversas, ¿no? O sea, que posiblemente podríamos decir que
pues hay un proceso de selección natural diversificado que hace que actúe y que haga que haya mucha diversidad en las cápsidas de los virus. Sin embargo, no es así, o sea, no evolucionan bajo ese proceso de selección natural positiva, están bajo un proceso de selección natural negativa y más bien podría ser la deriva genética, que es la que está provocando o moldeando un poco los cambios que están ocurriendo dentro de las secuencias de las cápsides de estos ambientes extremos y por eso, bueno, aquí están, es lo que indica estas elipses que se encuentran debajo de la diagonal, y al analizar los dos genes auxiliares de metabolismo que previamente habían reportado que, bueno, solamente habían hecho una inferencia realmente de que, pudieran haber estado evolucionando bajo una selección natural positiva, pues realmente no es así, sino están evolucionando bajo una selección natural purificadora, es decir, que se encuentran bastante conservados porque son funcionalmente importantes para el virus, ¿no? Y bueno, fuimos así como de los primeros en publicar esto, y recientemente hay artículos publicados por grupos que han estudiado cómo es la selección natural en estas secuencias, y realmente pues sí, o sea, es un proceso de selección natural purificadora. Realmente los genes auxiliares de metabolismo son importantes funcionalmente para complementar vías metabólicas en los hospederos, y estos sí están implicados en la complementación y en la adecuación del hospedero en un ambiente, ¿no? Entonces, los virus en los ambientes marinos no son tan malos, ¿no? Como el virus de SARS-CoV-2 que está provocando muchos enfermos y muertes a nivel mundial, ¿no? Aquí en este caso, pues los virus están ayudando a las bacterias a poder sobrevivir o poder estar mejor en un ambiente extremo, ¿no? Entonces, ya para concluir, o sea, solamente de esta parte, pues quiere decir que la estructura de los viromas de las ventilas hidrotermales presenta poblaciones específicas, y la principal diferencia pues es en que los genomas de los virus de cadena sencilla se encuentran generalmente en sedimentos, ¿no? Con las herramientas bioinformáticas que utilizamos en este momento, o sea, el viroma, la función de los virus dentro de estos ambientes fue realmente solamente encontramos genes que están involucrados con la cápside y con la parte estructural del bacteriófago, no tanto con la parte, muy poquitos con la parte funcional o como síntesis de DNA o replicación, o sea, no, y muy poquitos con esto de los genes auxiliares del metabolismo, ¿no? Sin embargo, este análisis evolutivo que hicimos de evaluar las presiones selectivas, pues pudimos ver que son altamente conservados y que evolucionan bajo una selección natural purificadora, ¿no? Entonces, por lo tanto, son bastante importantes, ¿no? Estos genes, ¿no? Y pues bueno, eso es prácticamente como lo que les quería presentar por hoy. Y bueno, esto sería todo, pues muchas gracias. Y bueno, aquí les dejo igual mi correo electrónico y mi Twitter, por si tienen alguna duda posterior a esto o quieren acercarse a preguntar algo más. Y pues bueno, no sé si pasamos a la parte de las preguntas. Sí, vamos a pasar a la sección de preguntas. Todos los asistentes están invitados a escribir su pregunta en el chat y las vamos a ir leyendo de acuerdo a conforme fueron apareciendo. También si durante la respuesta de alguna pregunta alguno de ustedes piensa, le gustaría hacer un comentario o alguna pregunta relacionada, puede levantar la mano y para juntar como preguntas similares. Entonces, Juan Martínez escribió algunas preguntas. Juan, si te gustaría leerlas o prefieres que yo lo haga. Mira, Juan me dice que la lea yo. Entonces, Juan menciona que fue una excelente presentación y tiene 3 preguntas. ¿Crees que la identificación de las proteínas hipotéticas remanentes pueda llegar a hacerse a partir de estudios bioinformáticos o necesitaríamos cultivar y probar las funciones de estas proteínas? Como clásicamente se hace. Ok, sí se puede hacer justo de forma bioinformáticamente.
pero es a hacerlo evaluando con la secuencia de aminoácidos, ¿no? Y justo buscando dominios funcionales que posiblemente haciendo el modelamiento de la estructura tridimensional y comparando con proteínas que ya están reportadas, ¿no? Pero es un análisis un poco más estructural. Y eso nos da una posible inferencia de cuál es la función, ¿no? De esas proteínas que no tienen una notación. O sea, solamente es inferencia a nivel bioinformático, ¿no? Sí se tiene que hacer igual el cultivo y esto para poder asegurar, ¿no? Que tienen esa función, ¿no? O sea, regresarse, ¿no? A la parte de la biología molecular para saber si tienen la función. Pero de forma bioinformática podemos hacer inferencias a partir del modelamiento de las estructuras con las proteínas, ¿no? Que se encuentran presentes. Ujú. Y bueno, yo tengo un comentario adicional. Sí. Eh, Considerando que este tipo de material pues es muy difícil de obtener porque está en las profundidades marinas y en ambientes extremos, no conozco si se han hecho análisis de expresión de genes, secuenciación del RNA de ese tipo de muestras y si de esa manera pudiera Sí. complementarse esos datos, como obtener los genes expresados de los virus Ujú. y entender junto con qué otros genes están expresándose, ya sean genes de las bacterias que están ahí presentes de sus hospederos. Sí, sí, justo sí hay reportado, pero justo sí es un poco complicado, o sea, hacer esta diferenciación de los genes, o sea, de los que están expresando, porque justo es un metatranscriptoma donde tenemos genes de bacterias, de virus, o sea, es enriquecimiento de transcriptomas solamente de virus, pues es complicado, o sea, es complicado hacerlo justo por el material genético, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Ok. La segunda pregunta de Juan es ¿cómo abordar el reto de la asignación taxonómica entre los fagos, considerando que entre las familias existen marcadores filogenéticos preferenciales basados ahora en proteoma? Sí, justo ese es un reto, ¿no? O sea, hacer la clasificación taxonómica. Pero, o sea, la asignación taxonómica, o sea, muchos prefieren dejarlo como, o no llegar a un nivel en particular, sino dejarlo como unidades operacionales taxonómicas virales y hacer una clasificación taxonómica utilizando la secuencia de proteínas y haciendo enfoques a partir de redes. O sea, un enfoque a partir de redes, uno de los programas más famosos para hacer esta clasificación taxonómica que se utiliza se llama Big Contact 2, que es el que, pues, la mayoría de los artículos pueden encontrar, que ven una red, ¿no? Y donde los agrupan, aquí están agrupados los virus de arqueas, ¿no? Y acá los caudovirales, ¿no? Y acá los circovirus, ¿no? Entonces, ahí sus virus de su muestra se van a agrupar con alguno de esos, ¿no? Pero este es un programa que fue entrenado a partir de Machine Learning y que utiliza un enfoque de redes a nivel de proteína, justamente porque son más conservadas evolutivamente y tener la certeza de que se van a aparecer, ¿no? Y tratarlo de clasificar, ¿no? Entonces, esa es una posible forma que se utiliza, ¿no? Entonces, para hacer la clasificación justo de los virus, ¿no? O sea, pero sí sigue siendo un tema desde el ISTB, que es el Instituto Internacional para la Clasificación Taxonómica de Virus, sigue siendo un tema cómo clasificar a los virus, ¿no? O sea, en una familia, ¿no? De hecho, hay familias de virus que bueno, hay virus que ni siquiera tienen una familia viral asignada, ¿no? A la fecha. O sea, Ujú. así es complicado. Sí. Y por esos mismos análisis de redes, ¿tú crees que también se podría hacer un esfuerzo? No sé si conoces algún proyecto que se esté haciendo para determinar también la actividad que pudieran tener los genes hipotéticos, pues es una gran cantidad y no sé si se pueda asociar la información entre esos genes con este análisis de redes. Sí, justo eso de los esfuerzos acerca de encontrar, mm, hay poco, o sea, poco de lo que se está haciendo para hacer su identificación de los virus, o sea, recientemente hay programas, ¿no? Que ya surgieron y base de datos de otros virales, ¿no? Hay artículos recientes de este año, de hecho, o sea, donde hacen una base de datos de otros virales, o sea, para ver cuál es la posible función. Y hay programas también, hay un programa que surgió recientemente en
2020, a finales de, sí, finales de 2019, principios de 2020, que recupera genes metabólicamente interesantes, o estos genes de auxiliares de metabolismo, eh, que justamente hicieron otra vez un enriquecimiento de esa base de datos de genes virales para saber cuáles son aquellos que tienen una función interesante, ¿no? Entonces, este programa se llama Vibran, y pues es padre utilizarlo porque ya nos da una inferencia de qué genes son importantes metabólicamente. Y la otra es que podemos utilizar esto a lo mejor para hacer una red, ¿no? Una red, y poderlos clasificar, ¿no? Pero sí, el programa puede arrojar ciertos genes que tienen funciones metabólicamente importantes. Y hay otro que recientemente surgió este año, nada más que no lo he revisado muy bien, ¿eh? O sea, ya he usado el otro, pero no. Hay una base de datos que creo que publicaron recientemente, de esto, o sea, de poderlo, eh, poder cómo clasificar o encontrar una función de estos genes. Pero sí. Ujú. Ok. La tercera pregunta de Juan es, si consideras que existe algún potencial biotecnológico en los genomas de estos virus de ambientes extremos. Sí, hay bastante. O sea, de hecho, lo que les comentaba al inicio, o sea, bueno, durante la presentación, o sea, sí son bastante importantes, o sea, desde el sentido de que, pues, estas cápsidas pueden ser utilizadas para otras aplicaciones. A lo mejor podría ser para vacunas o podría ser, los genes auxiliares del metabolismo o estas DNA polimerasas para la biología molecular. O sea, hay bastantes genes, ¿no? O sea, las DNA toposimerasas que también tienen los virus de arqueas, o sea, unas DNA girasas. Todas estas proteínas que son importantes en la biología molecular, muchas se encuentran en estos virus de ambientes extremos y dado que tienen que pueden soportar esas temperaturas altas o las altas salinidades, la disminución de oxígeno y todo esto, o sea, pueden ser funcionalmente activas en el laboratorio, ¿no? O sea, que pueden utilizarse. Solo que sí falta, pues describirlas, ¿no? O sea, extraerlas y demostrar que tengan esa función, ¿no? O sea, porque pueden tener el dominio, pero sí falta, saber bien, pues si cumplen con esa función, ¿no? O sea, una cosa es la bioinformática y está muy padre toda la bioinformática hacerlo, pero sí soy de la idea de que también se tienen que probar mucho de la parte de laboratorio todavía, ¿no? O sea, la bioinformática nos da muchas respuestas, ¿no? Padres, ¿no? Y que encontramos, pero falta demostrar su función realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, relacionado a estas tres preguntas que hizo Juan, aprovechando un poco, ¿tú conoces algún proyecto? Yo no conozco mucho del tema de virus y más bien es para aprovechar tu conocimiento en el tema. ¿Conoces si sobre este tipo de muestras que son complicadas de obtener, aparte de obtener material genético para secuenciación masiva, se han hecho esfuerzos de intentar inocular con algún virus de ese tipo de bacterias a una bacteria que sea modelo y que puedas crecer en el laboratorio, con el objetivo de Ajá. entender como su comportamiento, pero ya en un ambiente controlado y donde lo puedas cultivar al virus, básicamente, junto con la bacteria? Pues sí o sea, bacteria modelo, no, o sea, justamente como muchos de los virus son específicos de especie, muchos virus son específicos de especie, este, tiene que primero cultivarse a la especie, ¿no? O sea, en el caso de los bacteriófagos, sí, estos bacteriófagos son, de que afectan a muchas bacterias, o sea, pero hay otros virus que dentro de estos mismos bacteriófagos que no. O sea, que sí necesitamos tener el hospedero presente, o los virus, mismos bacterias que infectan arqueas, o sea, solamente son exclusivos de arqueas, ¿no? Entonces, se tiene que aislar el laboratorio de la arquea. Entonces, por ejemplo, hay arqueas que tardan mucho tiempo en cultivarse y aislarse en el laboratorio, ¿no? Entonces, tienen que encontrarse ahí. Entonces, el virus dentro, ¿no? Y bueno, hablar de virus de eucariontes es otro tema totalmente diferente, que es donde generalmente la mayoría de los virólogos se ha enfocado a trabajar con virus de eucariontes, y de hecho en México también la mayoría son RNA virólogos, o sea, todo el mundo trabaja con virus de RNA de eucariontes, que es lo más común en la virosfera del planeta, o sea, son los más comunes, pero justo hablar de modelos, o sea, justo se tiene que trabajar primero en recuperar el hospedero, ¿no? O sea, Ujú.
y es complicado, o sea, y de una vez que se tiene el hospedero, quizás secuenciando el genoma del mismo hospedero, puede que se encuentre en estado de profago, ¿no? Ahí, ¿no? Y en estado libre, estos virus sí se encuentran, pero pues sí son menos en proporción, ¿no? Comparado con los hospederos. Entonces, sí es como muy particular como para cada uno de los virus buscar como que y como que no hay un modelo como tal, ¿no? O sea, no, carecen, dado que pues sí tienen diferentes orígenes los virus, o sea, se dice que tienen un origen polifilético, entonces no tienen o sea, como que probaron en un tipo de célula y ya todos los virus van a replicar ahí, es como difícil. Y es algo que también hablo desde el punto de vista bioinformático, cambiando un poco de perspectiva. Los programas informáticos tampoco recuperan todos los tipos de virus que existen porque la diversidad del material genético es amplia. Entonces, tiene que estar enriquecida la base de datos con particulares tipos de virus, ¿no? Entonces, sí es complicado estudiar un poco los virus. Sí. Y bueno, Juan Martínez hace otra pregunta. ¿Qué tan complicado fue hacer las inferencias del tipo de evolución con los datos que parecen ser nuevos o en los que ustedes fueron pioneros? O sea, o sea, los análisis evolutivos se han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? En los virus y en estas secuencias. Pero justo en los genes auxiliares del metabolismo, era como que había inferencias, o sea, que se mencionaba, ¿no? Y hasta la fecha ahorita ya hay varios artículos que lo hacen, pero justo hacerlo, pues es relativamente sencillo, o sea, porque es algo que, por ejemplo, se ha hecho desde hace mucho tiempo con el virus de influenza, ahorita, por ejemplo, con SARS-CoV-2, ¿no? O sea, y se ha hecho también con genomas de bacterias y se puede hacer también con genomas de humano, ¿no? Yo nunca he trabajado con genoma humano, pero se puede hacer con cualquier. La idea es que tienes que tener genes, o sea, genes completos, ¿no? Un alineamiento completo para poder hacer estas inferencias evolutivas a partir de las secuencias, ¿no? Y saber cómo es el proceso de evolución, ¿no? Entonces, eso es relativamente sencillo porque se ha hecho desde hace muchos años, ¿no? Pero justamente en evaluar cómo es la evolución de estos genes, o sea, como que pues no se lo habían preguntado, ¿no? Así como que, pues el ambiente extremo, pues quién sabe, ¿no? Entonces, justamente se planteaba esa hipótesis, quizás por el ambiente extremo puede ser que estén más cambiantes y sean más variables, ¿no? Porque la presión que se recibe el hospedero, la bacteria, puede ser que lo esté cambiando y que sea mucho más variable. Sí son variables a nivel de secuencia, pero no hay la selección natural positiva no es la respuesta de la variabilidad que se observa, sino pues son otros procesos evolutivos, como puede ser la deriva genética, que esté actuando en esas secuencias que genera que las secuencias sean variables. Ujú. Sí, sí. Andrés Sánchez tiene una pregunta, te agradece por la presentación y pregunta, para encontrar la taxonomía de virus de diferentes hospederos, eucariotas, bacterias o arqueas, ¿recomiendas usar diferentes programas? Sí, de hecho es algo que les comentaba. Sí, justo para hacer esto, o sea, para trabajar, por ejemplo, con virus de plantas, hay herramientas para trabajar con virus de plantas, para trabajar con estas muestras de virus ambientales, hay programas para virus ambientales. Por ejemplo, este que les menciono, que se llama Viran o Virus Sorter, son de los más comunes para muestras ambientales, ¿no? Y se han hecho estudios comparativos de diferentes programas, donde pues básicamente se ha visto que en un ambiente en particular no recupera nada el programa, pero porque pues el programa fue entrenado a través de una máquina de aprendizaje con solamente virus que habían sido aislados de eucariontes, ¿no? O sea, influenza, Zika, todos otros, y acá son puros virus de bacteriófago y no encontró nada, ¿no? Entonces, sí hay que revisar muy bien cómo se curaron las bases o cómo se entrenaron las bases muchos de los programas trabajan con máquinas de aprendizaje, pero hay que revisar muy bien cómo está el programa o para qué, cuál es el objetivo que tiene el programa, ¿no? Entonces, para la función, o sea, no todos los programas sirven para encontrar todos los tipos de virus, ¿no? Eso es algo que sí tienen que revisar. Y tal vez si es exploratorio porque no conoces el tipo de virus que vas a encontrar, tal vez toque probar todas las posibilidades de programas, ¿no? Podría ser, o sea, justamente si haces desde el enriquecimiento mucho del material genético estás, o sea, lo que estás trabajando, si son sedimentos, podrías encontrar muchas bacterias, ¿no? O sea, y a lo mejor pues voy con estos
programas que recuperan virus o bacterias, ¿no? O si son muestras clínicas, o sea, esperarías a mejor encontrar muchos virus de eucariontes, ¿no? Dices, estoy haciendo metagenómica de hisopado nasofaringeo, pues a lo mejor hay muchas bacterias también de eucariontes, ¿no? Perdón, bacterias que nos infectan, ¿no? Pero también hay muchos virus de eucariontes, ¿no? Que están ahí, ¿no? O sea, de nosotros. Entonces, tenemos que buscar con un programa para bacterias o con otro programa para virus de eucariontes, ¿no? O sea, sí se Sí, podría hacer. sí, sí. Andrés Sánchez, disculpa, no te di la palabra. Si gustas hacer tu segunda pregunta, estás invitado. Hola Hugo, muchas gracias. Aquí Hola. Andrés Sánchez. Hola. Justo hoy estuve en este como workshop, el Viromes Workshop de Ohio Ok, State, sí. y era un tema recurrente, ¿no? De pues justo lo que estás diciendo, que pues, depende de la pregunta y demás, el programa que utilizas. No todos los programas son buenos para todos los hospederos, pero en tu experiencia, ¿crees que hay alguno que recupere de manera decente los diferentes dominios? ¿Hay alguno que tú recomiendes que haga al menos un trabajo decente recuperando las bacterias, los de arqueas y los de eucariontes? ¿O de plano es por separado y Ok, uno por uno? ok, o sea, justo yo recomendaría, por ejemplo, para el caso de bacterias, o sea, este programa que se llama Vibran, que está recientemente desarrollado, B-Sorter 2, que es de los desarrolladores de la Universidad de Ohio, bueno, que lo desarrolló Simon, que fue justo con el que tuve mucho contacto para hacer todos estos análisis. O sea, él, pues es de los que más podía recomendar, ¿no? Y en el caso de virus de eucariontes, quizás, o sea, el, Bitfinder es el que se podría utilizar para, pues, o sea, para trabajar, este sí trabaja con máquinas de aprendizaje, pero pueden entrenar la base de datos, ¿no? Pero está generalmente enfocado más para virus de eucariontes, y sí es, o sea, más decente, o sea, de los más decentes para bacterias y que también recuperan virus de arqueas, pues sí es Sorter y Vibran, ¿no? Y para eucariontes, Bitfinder, Muchas gracias. sí. Este, están invitados a escribir preguntas si gustan. Yo voy a hacer una extra. Este, estuviste mencionando las diferencias de virus sobre su estructura de nucleótidos, si es de RNA, si es de doble cadena o de cadena simple, y los ambientes en donde se encontraban. Mencionaste que algunos de ellos se encuentran, mencionaste que encontraste bastantes virus de doble cadena de DNA en algunas muestras de suelo submarino. Mi pregunta es, ¿tú crees que haya alguna relación evolutiva entre la composición genética y las familias de virus, los ambientes o los hospederos? Digamos, que en suelos marinos encuentres virus de DNA de doble cadena por el tipo de hospedero o el tipo de nutrientes que se encuentran y que eso influye en la composición genética. ¿Has encontrado algún patrón del estilo? Pues, o sea, podría ser que sí haya una adaptación específica del hospedero a un nicho en particular, ¿no? Y por eso pudiera ser que se encontrara, ¿no? Justamente, por ejemplo, esto de los virus de ADN sencilla, que solamente los encontramos en sedimentos, o sea, sabemos que los hospederos son bacterias intracelulares, pero nos parece llama mucho la atención que estos virus se encuentren ahí, porque la bacteria justamente es bacteria intracelular, por ejemplo, del cuerpo humano, ¿no? Hay bacterias como clamidia, uno de esos virus infectan a clamidia, y clamidia es una bacteria intracelular, ¿no? Con su genoma muy reducido, evolutivamente ha tenido una reducción de genoma. Hay muchos genomas bacterianos que toman ese camino de reducción del genoma y aún así tiene el virus, ¿no? Que también le está complementando ahí, a lo mejor, una vía metabólica. Entonces, pues sí podría ser que se hayan adaptado específicamente a un nicho en particular y se encuentra en esa región en particular, y si haya pues un camino evolutivo, ¿no? Que los haya restringido a ciertas partes, ¿no? También se ha visto mucho esto que sí están restringidos biogeográficamente, dependiendo de las zonas.
O sea, hay virus que están solamente restringidos en una región en particular, ¿no? Sin embargo, también se menciona que pues, por las corrientes oceánicas y todo esto, están migrando por todos lados, ¿no? Con sus hospederos, ¿no? Obvio, no están migrando solitos, ¿no? O sea, porque una cosa es encontrar material genético libre y de un virus, que eso no nos quiere decir muchas veces que sea una partícula viral viva, bueno, no está viva, perdón, es una partícula viral activa, ¿no? Que se encuentre la partícula viral, ¿no? O sea, una cosa es encontrar material genético y otra cosa es encontrar la partícula viral, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, posiblemente sí haya eso, ¿no? O sea, no de que lo haya visto, así como que en un estudio en particular, quizás sí lo hay, ¿no? O sea, no lo he revisado, pero sí quizás lo hay, ¿no? O sea, hay específico de la adaptación, ¿no? De un medio en particular. Sí, sí, sí. Y bueno, parece que son todas las preguntas. Yo ya no tengo ninguna otra. Y bueno, te agradecemos mucho, Hugo, por haber aceptado la invitación a participar en el Micromex Journal Club. Gracias a todos los asistentes y gracias por su participación. Y bueno, antes de irnos, les quería recordar que todos los eventos que estamos teniendo los grabamos y los subimos a nuestro canal de YouTube. Cuando ya tenemos la grabación lista, también la posteamos en nuestras redes sociales, pero están invitados a visitar nuestro sitio de YouTube por si quieren revisar algunas de las presentaciones que ya tuvimos anteriormente. Y bueno, te agradecemos mucho. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y Gracias a gracias a todos todos. por asistir. Muchas gracias. Vamos a detener la grabación. Sí, gracias.